A ver, seguro que conocemos a alguien así, una persona brillante en los estudios, de matrícula de honor, pero que luego, en el día a día, le cuesta un mundo gestionar su dinero. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en esa brecha, esa distancia entre la inteligencia académica y la financiera. Y lo más importante, vamos a descubrir cuál es esa pieza clave que las conecta. Venga, vamos directos al grano con esta pregunta que es fundamental. ¿Por qué sacar notazas en el cole o en la uni no te convierte automáticamente en un genio de las finanzas? Para responder a esto, que no es poca cosa, nos vamos a basar en una revisión de un montón de estudios científicos, porque lo que buscamos no es solo entender por qué pasa esto, sino sobre todo encontrar la solución. Ok, para entender bien de qué va esta brecha, lo primero es definir las dos partes del campo de juego. Por un lado tenemos la teoría, la educación económica pura y dura que se da en clase, y por el otro están las habilidades del mundo real, las que de verdad necesitamos para manejar nuestro dinero en el día a día. Pensemos en la educación económica tradicional. Nos da, por así decirlo, la foto grande, la visión macro de todo. Aquí es donde se aprende sobre cómo funcionan los mercados, cómo se administran los recursos a lo grande, la economía laboral. Vamos, todo el conocimiento teórico. Es el qué y el porqué de los grandes sistemas económicos. Y ahora, la otra cara de la moneda, la alfabetización financiera. Esto ya es otra historia, ¿eh? Es 100% personal y práctico. Hablamos de cosas tan concretas como saber hacer un presupuesto que funcione, ahorrar de verdad, entender mínimamente en qué se invierte o cómo manejar un riesgo. O sea, son las habilidades que te pegan directamente en el bolsillo y en tu bienestar. Y como ya se va viendo, son dos mundos que por desgracia no siempre van de la mano. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo unimos estos dos mundos? ¿Cómo construimos un puente entre la teoría y la práctica? Pues la investigación nos da una respuesta bastante clara y, la verdad, muy potente. Las llamadas competencias transversales. Imaginemos que estas competencias son como una navaja suiza para la mente. No sirven solo para una cosa, sirven para todo. Son universales. Por ejemplo, el pensamiento crítico, que es vital para que no nos cuelen una mala oferta financiera. O la resolución de problemas, que nos puede sacar de un apuro con una deuda. O incluso la colaboración, para planificar las finanzas en pareja o en familia. En resumen, son el cómo usamos lo que sabemos. Y mirad, esta cita del estudio original lo clava, lo resume a la perfección. Estas competencias no son un extra opcional que va, son el mecanismo, el engranaje esencial que conecta todo. Porque sin ellas, todo ese conocimiento económico se queda en la teoría, en un libro cogiendo polvo, incapaz de convertirse en decisiones financieras inteligentes en la vida real. Vale, entonces, ¿cómo funciona este puente en la práctica? Vamos a ver el proceso paso a paso que convierte el conocimiento puro en una capacidad real y útil. Pues el proceso tiene toda la lógica del mundo. A ver, empezamos por la base, ¿no? Los conceptos económicos, lo que se aprende en clase. Paso 1. Luego, en el paso 2, entra en juego el catalizador, la magia, las competencias transversales. Usamos el pensamiento crítico para analizar esos conceptos, la creatividad para aplicarlos a nuestra situación personal, y el resultado de todo esto, el paso 3, es la alfabetización financiera de verdad. Como vemos, no es algo pasivo de sentarse y escuchar, es un proceso totalmente activo. Claro, todo esto suena muy bien en teoría, ¿verdad? Pero ¿es solo una idea bonita o hay algo más? Pues no, no lo es. Esto está respaldado por un montón de investigación científica seria. De hecho, los autores del estudio en que nos basamos hicieron un trabajo enorme, una revisión sistemática para ver exactamente qué dice la ciencia sobre este tema. Este esquema puede parecer un poco técnico, pero resume algo súper importante, el rigor del estudio. Los investigadores usaron una metodología llamada PRISMA, que es básicamente un filtro de calidad muy, muy estricto. Empezaron con un montón de artículos y fueron descartando hasta quedarse solo con los mejores, con la evidencia más sólida. Esto es clave porque significa que las conclusiones a las que llegan son de fiar. Y al final de todo ese proceso de filtrado, ¿con cuántos se quedaron? Con 49. Ese es el número clave. 49 estudios científicos, todos revisados por otros expertos, sacados de las bases de datos más prestigiosas del mundo, como Scopus y Web of Science, y todos publicados en los últimos 10 años. Esta es la base, la evidencia sólida sobre la que se construye todo este argumento. Y este gráfico lo deja clarísimo. El interés de los investigadores en este tema no es algo nuevo, pero es que últimamente está literalmente explotando. Fijaos en el pico a partir de 2019 y sobre todo en los últimos años. El propio estudio sugiere que esto no es casualidad. Probablemente tiene que ver con una mayor conciencia global sobre la importancia de estas habilidades, sobre todo después de eventos como la pandemia o por las nuevas directrices de organismos como la UNESCO sobre cómo debería ser la educación del futuro. Vale,
Y dentro de esos 49 estudios, ¿cuáles eran las competencias que salían una y otra vez? Pues aquí las tenemos. Estas son las estrellas del show. El pensamiento crítico y la resolución de problemas se llevan la palma, son los protagonistas absolutos. Pero ojo que la colaboración, la comunicación, la creatividad y, por supuesto, la alfabetización digital también aparecen constantemente como piezas fundamentales para unir el saber con el saber hacer. Y para que nos hagamos una idea de la importancia de esto, vamos a fijarnos en un ejemplo concreto. Este es el estudio más citado de toda la revisión, el de Chalky-Adaki de 2018. Tiene más de 200 citas, que en el mundo académico es una auténtica barbaridad. ¿Y qué es lo que dice que es tan importante? Pues que estas habilidades no son para cuando se llega a la universidad, no, son cruciales desde la educación primaria. El mensaje es potentísimo. Los cimientos de una buena salud financiera se empiezan a poner en el patio del cole, no en el campus universitario. Con todo esto sobre la mesa, llegamos a una conclusión que es inevitable. Si estas competencias son tan importantes, a lo mejor el modelo educativo de toda la vida se ha quedado un poco obsoleto. Así que vamos a comparar cómo es el enfoque tradicional frente al enfoque moderno que sugiere esta investigación. La diferencia es como la noche y el día, la verdad. Por un lado, el enfoque tradicional, memorizar datos, el profesor habla y los demás escuchan, y el objetivo es retener conocimiento. Por otro, el enfoque moderno que se propone, desarrollar competencias, aprender haciendo, con proyectos prácticos, y donde el objetivo final no es saber cosas, sino saber aplicar esas cosas en el mundo real. Y aquí está la idea principal, el titular de toda esta investigación. Saber cosas por sí solo ya no es suficiente en el mundo en que vivimos. El verdadero valor, lo que de verdad marca la diferencia, es la capacidad de usar ese conocimiento para pensar, para resolver problemas, para crear, para desenvolverse en la vida real, ya sea en el trabajo o, por supuesto, manejando nuestras propias finanzas. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una para que nos quedemos pensando. Después de ver todo esto, ¿dónde debería poner el foco la educación? ¿Debería centrarse en enseñar qué pensar, en llenar la cabeza de datos, o debería enseñar cómo pensar, dando las herramientas para que cada uno pueda analizar el mundo? La respuesta a esa pregunta podría ser la clave que defina no solo el futuro de la educación, sino también el bienestar económico de muchísima gente.